Siéntate aquí, tómate un sorbo de té para calentar el estómago. Esta noche, el viento en este parque de los lirios silba entre las hojas de una manera espantosa, no lo notas pero bueno, tú eres un desconocido, y encima vienes con curiosidad preguntando por este parque, ¿verdad? No te dejes engañar por esa apariencia silenciosa y desierta. Este lugar, tiene alma. Yo he pasado incontables noches sentado aquí, escuchando al dueño del puesto de bebidas de la entrada secundaria contar sus historias. Él vende aquí desde que el parque no era más que un terreno baldío. Sabe muy bien qué se esconde detrás de aquellas filas de árboles. Según él, en medio de este Madrid bullicioso, el Parque de los Lirios no es solo un sitio para pasear y tomar el fresco. Es una tierra maldita, un refugio para vidas olvidadas, para almas que murieron injustamente y a las que ni siquiera los dioses alcanzaron a mirar. Hay en total 12 historias, 12 noches de terror que él presenció o escuchó contar a otros entre temblores. Hay espíritus resentidos que siguen buscando, sin descanso, el camino de regreso, hay siluetas que continúan rondando la esquina de los columpios, y hay lamentos que brotan desde el arbusto de hibiscos rojos cada vez que empieza a llover. Dicen que, si tienes suficiente valor, podrás oír incluso el choque seco de cuencos y palillos en medio de un banquete fantasmal, o el chirrido de las ruedas de un viejo carrito rodando sobre las baldosas a las 3 de la madrugada. Él me dijo que, si yo quería escuchar, me lo contaría todo. Pero recuérdalo bien, cuando termines de oírlo, vuelve a casa y cierra bien las puertas. Ni se te ocurra vagar por aquí cuando caiga la noche. Porque en este lugar, a veces no ver nada es una bendición. ¿Quieres escuchar las 11 noches funestas del Parque de los Lirios? Está bien. Entonces prepárate, porque la primera noche, comienza en aquel último columpio de la fila. Noche 1, el columpio del olvido. Dicen que, después de las 10 de la noche, nadie debería acercarse a la zona de los columpios que está en el rincón más alejado del Parque de los Lirios. No es por falta de luz, sino por la atmósfera extraña que se respira allí. Está vacío, sí, pero de esa forma en que el vacío parece esconder a alguien de pie justo detrás de ti, observándote fijamente la nuca, aunque por más que lo intentes no puedas verlo. Los que suelen salir a correr de noche cuentan que, en cuanto se acercan a ese lugar, el vello de los brazos se les eriza, como si alguien hubiera absorbido todo el calor del aire. La historia ocurrió hace más de 10 años, cuando el parque acababa de construirse. Había una muchacha llamada Elena, una estudiante recién llegada a Madrid desde un pueblo para vivir de alquiler y continuar sus estudios. Aquella chica era callada, apagada, silenciosa como una sombra. Su compañera de piso decía que solía esconderse en la azotea o salir corriendo hacia el Parque de los Lirios para sentarse a llorar sola. Su familia vivía en un pueblo remoto, estaban arruinados, su padre había muerto y su madre sufría una enfermedad constante que no le daba tregua. Elena estudiaba y, al mismo tiempo, vendía billetes de lotería. La presión del dinero pesaba tanto sobre sus pequeños hombros que siempre parecía estar a punto de derrumbarse. Aquella noche de julio, bajo una lluvia persistente que no dejaba de caer, Elena salió en silencio de la habitación que alquilaba. Nadie supo a dónde fue. Solo recordaron que llevaba un vestido blanco viejo, un impermeable delgado y el cabello pegado al rostro pálido y demacrado. A la mañana siguiente, la encontraron ahorcada en el último columpio de la fila. Su larga melena caía hacia abajo, cubriéndole por completo la cara, mientras sus piernas blanquecinas se balanceaban, una y otra vez, al ritmo del viento que se colaba entre las copas de los árboles. Aquella muerte cayó en el olvido con demasiada rapidez, pero desde entonces aquel asiento de hierro jamás volvió a quedarse quieto. Dicen que, cuando cae la noche, aunque el aire esté inmóvil como una tumba, el columpio empieza a mecerse solo, dejando escapar un sonido de ñic, ñaak, ñic, ñaak, que pone la piel de gallina. Hasta que, en una ocasión, una joven madre llamada Lucía llevó a su pequeña hija, Sofía, al parque para jugar. Sofía era inquieta, traviesa,
y al ver que el último columpio de la fila se movía, soltó un grito de alegría y corrió a sentarse en él. Aquel día el cielo estaba sombrío, cubierto de nubes grises y pesadas. Al principio, Lucía se quedó sentada en un banco cercano mirando el teléfono, pero luego empezó a notar algo extraño. El columpio se balanceaba cada vez más alto, cada vez con más fuerza, aunque la niña no movía los pies para impulsarse. El viento comenzó a silbar, el chirrido del columpio se alargó como un gemido, y la risa infantil de pronto se deformó hasta convertirse en un llanto ahogado. Lucía, aterrada, corrió hacia ella. Pero lo extraño fue que corrió y corrió, y aún así la distancia entre ella y el columpio parecía no acortarse jamás. Era como si aquel sendero de baldosas se estuviera estirando hasta el infinito. Pasó un buen rato antes de que por fin lograra llegar. En cuanto puso la mano sobre el hombro de Sofía, Lucía tuvo que apartarla de golpe por el frío insoportable. Lo que su mano tocó no fue la piel tibia de su hija, sino algo helado, tan frío como una roca. «Sofía, vámonos a casa, hija», llamó Lucía, con la voz temblorosa. La pequeña Sofía giró la cabeza. Y, ¿sabes una cosa? Ese preciso instante sigue persiguiendo a Lucía hasta el día de hoy. Una larga cabellera enmarañada le cubría toda la cara, pero detrás de aquel pelo. Dios mío, ¿sabes que vio Lucía? No había ojos, no había nariz, tampoco había boca. Solo un agujero negro, profundo, insondable, frío hasta lo más hondo del alma. Aquello no era un rostro humano, sino un abismo de desesperación. La niña la miraba, pero esa mirada no nacía de unos ojos, sino de aquella terrible oquedad. Entonces habló, con una voz que parecía venir desde las entrañas de la tierra. «Mamá, ella me dijo que no vuelva. Tiene mucho frío. Dice que tengo que quedarme con ella». Durante los días siguientes, Sofía estuvo consumida por una fiebre interminable, murmurando en sueños frases extrañas y sin sentido. Desde entonces, nadie de los alrededores se atreve a acercarse a ese columpio. La gente cree que el alma de Elena sigue vagando allí, porque murió en una soledad absoluta, y que, cada noche de lluvia, regresa para tentar a los niños solitarios y llevárselos con ella. Si algún día pasas junto al parque al anochecer y escuchas un ñic, ñac en medio del silencio, o ves a una muchacha con vestido blanco de pie sobre un columpio, lo mejor será que te des la vuelta sin hacer ruido. No mires. No respondas. Hay llamados que llegan con el viento y que es mejor ignorar. No dejes que la soledad de los muertos te arrastre hacia esa oscuridad. Noche 2, el seto de hibiscus. Si vives el tiempo suficiente por los alrededores del Parque de los Lirios, terminarás dándote cuenta de lo extraña que es esa hilera de hibiscos junto al viejo muro, la que va desde la entrada secundaria hasta el jardín de girasoles. En verano, las flores se abren de un rojo intenso, encendiendo todo aquel rincón como si el cielo mismo estuviera ardiendo. Por fuera parecen hermosas, sí, llenas de vida. Pero para los repartidores que pasan en moto por allí, o para los ancianos que hacen ejercicio al amanecer, ese lugar es una obsesión silenciosa. Nadie se atreve a mencionarlo en voz alta, por miedo a que, al hablar de ello, la desgracia se le pegue al cuerpo. El dueño del puesto me contó que, hace tiempo, hubo un repartidor, más o menos de tu edad. Una madrugada, después de terminar una entrega de comida, se acercó al parque para descansar un poco. Eran casi las 4 de la mañana. A esa hora, la ciudad seguía sumida en un silencio profundo, y solo se oía el susurro del viento al colarse entre las copas de los árboles de Júpiter. El muchacho se sentó justo en el banco de piedra junto al seto de hibiscos. Dio un sorbo a su café, con el corazón tranquilo, sin esperar nada extraño, cuando de pronto, ¿sabes qué ocurrió? Escuchó un murmullo. «Ayúdame, aquí hace mucho frío, mamá». Aquella voz sonaba tan desolada que parecía subir desde debajo de la tierra, y al mismo tiempo estar justo detrás de su espalda. El repartidor dio un respingo y miró a su alrededor. La calle seguía completamente vacía,
sin una sola persona a la vista. Pensó que tal vez estaba medio dormido, pero poco después la voz volvió a escucharse, esta vez más clara, más helada. Ayúdame, aquí está muy oscuro, mamá. El corazón empezó a golpearle el pecho con fuerza, y se le erizó la piel de todo el cuerpo. Estaba a punto de levantarse y salir corriendo cuando vio que el seto de hibisco se agitaba violentamente, aunque no soplaba nada de viento. Entonces, entre las hojas empapadas por la lluvia, apareció una sombra diminuta. Era la figura de una niña, con el cabello enmarañado, la cara manchada de barro y unos ojos perdidos, fijos en él. La pequeña temblaba mientras movía los labios, suplicando: «Ayúdame, ayúdame». Y enseguida se desvaneció como una nube de humo, dejando solo los pétalos rojos de hibisco cayendo, uno tras otro, sobre el suelo de cemento. El repartidor reunió todo el valor que le quedaba y apartó las ramas para mirar entre los arbustos. ¿Y sabes qué encontró? Bajo aquella espesura había un pequeño trozo de tierra removida, algunos envoltorios de dulces, una sandalia infantil con la tira rota, y un olor a barro mezclado con el aroma espeso de los hibiscos, un hedor húmedo, dulzón y nauseabundo que revolvía el estómago. Más tarde, el dueño del puesto me contó que, hacia el año 2007, esa zona todavía estaba muy abandonada. Había una niña, hija de una mujer que recogía chatarra y botellas por la calle. Su madre solía irse a algún lugar y dejarla sola en el parque. Una noche de lluvia torrencial, la niña se quedó dormida junto al seto de hibiscos. Cogió frío y murió sin que nadie se diera cuenta. Cuando la encontraron a la mañana siguiente, ya era demasiado tarde. Desde entonces, cada noche de lluvia fuerte, la gente sigue oyendo llantos y una voz que llama a su madre desde aquella hilera de hibiscos. El dueño del puesto me advirtió que, desde aquel día, quienes salen a hacer ejercicio temprano pasan por allí deprisa, sin girar la cabeza, sin detenerse y, sobre todo, sin responder a ninguna voz, por muy real o cercana que parezca. Dicen que, si alguna vez oyes a una niña llamando desde el seto de hibiscos, lo mejor es juntar las manos, rezar porque su alma encuentre pronto descanso y alejarte cuanto antes. No seas curioso. No mires demasiado tiempo. Porque el dolor y la soledad de esa niña pesan más de lo que imaginas, y pueden arrastrarte al mismo mundo frío en el que ella quedó atrapada. Noche 3, la anciana de los globos. En esta tercera noche, el dueño del puesto de bebidas contó que él jamás se atrevía siquiera a mirar dentro de la cesta de juguetes de aquella anciana. Decía que esas cosas, no eran juguetes. Eran mensajes helados enviados desde el más allá. La gente de los alrededores del Parque de los Lirios estaba acostumbrada desde hacía mucho tiempo a ver ancianas vendiendo cosas en la entrada del parque. Pero había una en particular cuyo solo nombre hacía estremecer a cualquiera, sobre todo a los niños que alguna vez la habían visto por la noche. Aquella anciana vendía globos y campanas de viento. Cuando caía la noche, solía sentarse en silencio en un rincón oscuro junto a la zona de juegos, detrás de unos espesos arbustos de pandanas. El dueño del puesto contó que, cuando él era apenas un chico de séptimo curso, cada noche de verano acompañaba a su madre al parque. Después de las 9, cuando los adultos ya habían llamado a todos los niños para que regresaran a casa, bajo la luz amarillenta de las farolas volvía a distinguirse, borrosa, la figura de aquella anciana encogida sobre sí misma. Frente a ella tenía una pequeña cesta llena de globos, campanas de viento y algunas figuritas de masa de colores, ya agrietadas y con pedazos rotos. Ella nunca pregonaba en voz alta como los demás vendedores. Solo de vez en cuando levantaba una voz ronca y temblorosa, que sonaba a la vez suplicante y llena de pena. Globos, niños, campanas de viento para la buena suerte, cómprenle algo a esta vieja, por favor. Lo extraño era que cualquiera que se detuviera a comprarle algo, ya fuera un niño o un adulto, al tocar uno de sus globos sentía un frío terrible, como si acabaran de sacarlo de un congelador. Una vez, un niño curioso pegó la oreja al globo y de pronto frunció el rostro antes de soltar un grito. «Mamá, este globo está llorando».
Aquí dentro se oye un llanto chiquitito. En otra ocasión, una joven compró 2 campanas de viento y las colgó frente a la ventana de su casa. Esa misma noche, aunque no soplaba nada de viento, las campanas no dejaron de sonar, clink, 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 una y otra vez. Entre aquel tintineo se mezclaba un sollozo entrecortado, como si alguien estuviera llorando en silencio. A medianoche, el hijo pequeño de la mujer se despertó gritando, diciendo que una anciana había ido a golpear la puerta y le había preguntado: ¿me dejas dormir aquí solo por una noche? A la mañana siguiente, la familia entera llevó las campanas lejos para tirarlas, y luego fueron juntos a la iglesia para pedir una misa y librarse de aquella mala suerte. Todos habían oído historias extrañas sobre ella, pero no fue hasta que el propio dueño del puesto se la encontró que comprendió lo escalofriante que podía ser. Ocurrió una noche al comienzo de la temporada de lluvias. Los negocios estaban vacíos, y solo quedaban dando vueltas unos cuantos vehículos de los guardias de seguridad. Él caminaba despacio hacia la vieja zona de juegos cuando, de pronto, vio una figura encorvada sobre un banco de piedra. Al acercarse, reconoció a la anciana, cabello completamente blanco, piel arrugada, una ropa desteñida y unas sandalias de plástico con la correa rota. Ella lo miró con los ojos brillantes de lágrimas. «Cómprame un globo, hijo, tengo mucho frío. Llevo sentada aquí desde la tarde y nadie se ha acercado a comprarme nada». El dueño del puesto, incómodo, negó con la cabeza. «Lo siento, señora, en mi casa no hay niños pequeños». La anciana bajó la mirada, y con las manos temblorosas acarició algunas campanas de viento dentro de la cesta. Pero cuando él se dio la vuelta para marcharse, ella levantó la cabeza de golpe y clavó los ojos en él. Sus labios se movieron despacio. «Entonces, ¿me puedes dar algo de comer? Tengo mucha hambre». Él buscó en su cartera y le entregó un billete pequeño. Y en el momento en que su mano rozó la de ella, contó que sintió un frío espantoso. La piel de la anciana estaba helada, pálida, como si ya no quedara una sola gota de sangre en su cuerpo. Justo entonces, una ráfaga de viento cruzó el lugar. Las campanas de viento empezaron a sonar con un estrépito ensordecedor, y los globos que había en la cesta reventaron de repente, liberando un aire tan frío que parecía atravesar los huesos. Junto con aquel estallido, se escucharon llantos de niños saliendo de la nada. El hombre huyó despavorido. Esa noche soñó que estaba perdido en medio del parque. A su alrededor solo resonaban campanas de viento, una y otra vez, mientras la sombra de la anciana lo miraba con una tristeza profunda. «Llévame a casa, aquí hace mucho frío». A la mañana siguiente, su madre le dijo: «Si te encontraste con ella, hijo, eso trae mala suerte. La gente cuenta que esa anciana es el espíritu de una vendedora ambulante que murió aquí de forma miserable hace muchos años. Aquella noche hacía demasiado frío y tenía demasiada hambre. Se quedó sentada, encogida, y se fue sin que nadie se diera cuenta, con todos sus juguetes todavía intactos. Cuando la encontraron por la mañana, ya llevaba tiempo muerta, y ninguno de sus hijos apareció para reclamar el cuerpo. Por eso, la gente del Parque de los Lirios siempre se advierte entre sí: si ven a una anciana sentada en la zona de juegos después de las 9 de la noche, lo mejor es no mirarla demasiado y no detenerse a preguntarle nada. Porque quienes la espantan o se burlan de ella suelen sufrir desgracias, enfermedades o mala suerte, y los niños que compran sus globos vuelven a casa llorando sin parar. Cada vez que el clima se vuelve frío, ella regresa para vender juguetes. Si alguna vez te la encuentras, solo junta las manos, reza para que su alma encuentre descanso pronto y aléjate en silencio lo más rápido que puedas». Noche 4, el ciclista sin sombra. Esta historia la conoce mejor que nadie Mateo, un guardia de seguridad que ha trabajado de noche en este parque durante más de 20 años. Cuando era joven, Mateo era un tipo terco, de esos que jamás creían en fantasmas ni en cosas del otro mundo. Pero después de aquella noche, su carácter cambió por completo. Ahora,
Cada vez que pasa junto a un árbol viejo, baja la cabeza y murmura una oración. Aquella noche era de finales de otoño. La lluvia acababa de cesar, pero el pavimento seguía cubierto de charcos dispersos, y la luz amarillenta de las farolas se reflejaba sobre la acera con un brillo apagado y triste. Mateo había tomado el turno de vigilancia de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, ese turno que todos los guardias jóvenes detestaban porque el silencio era tan profundo que se podían oír hasta los grillos. Mientras hacía su ronda alrededor del gran lago, de pronto escuchó un sonido metálico irregular que venía rebotando sobre la superficie del agua. Era una bicicleta vieja de color azul marino, tan antigua que los radios estaban cubiertos de óxido, avanzando despacio con un traqueteo seco por el camino asfaltado junto a la orilla. El hombre que la montaba era delgado, casi escuálido. Llevaba un impermeable fino, un casco rígido y caminaba encorvado sobre el manillar, pedaleando mientras miraba al suelo, como si estuviera buscando algo que se le hubiera caído. Mateo se quedó allí de pie y, por costumbre, quiso saludar al desconocido. Pero en el instante en que levantó la mirada, un sudor frío le empapó la espalda. Bajo la luz de las farolas, todo tenía sombra, los árboles, los postes de luz, incluso la bicicleta. Pero aquel hombre, no tenía ninguna. Solo se veía la bicicleta y sus piernas pedaleando de forma constante. Debajo de sus pies no había más que un vacío oscuro, una ausencia imposible. El hombre giró lentamente la cabeza hacia Mateo. Su sonrisa se torció sobre un rostro pálido como la cal, y sus ojos, negros y hundidos, sobresalían de una manera horrible, como los de un pez muerto. Mateo se quedó paralizado. La garganta se le cerró, amarga y seca. Reuniendo todo el valor que le quedaba, dio unos pasos hacia él y preguntó: «Señor, ya es muy tarde. ¿Por qué sigue dando vueltas por aquí?». El hombre lo miró sin parpadear. Su voz era ronca y pastosa, como la de alguien que hubiera pasado demasiado tiempo bajo el agua. «Perdí algo aquí, lo estoy buscando. No puedo volver todavía». Justo en ese momento, sonó a lo lejos el timbre de una bicicleta. Luego, el sonido desapareció. La bicicleta quedó inclinada sobre el camino, con las ruedas girando a toda velocidad, aunque ya no había nadie sujetándola. Mateo echó a correr hacia la caseta de vigilancia. En el camino, se atrevió a mirar hacia atrás, pero el pavimento estaba completamente vacío. No había huellas de ruedas, ni pisadas mojadas, ni rastro de nadie. Todo estaba quieto de una forma espantosa. Después de aquella noche, Mateo tuvo fiebre durante 3 días y 3 noches. En medio del delirio, soñaba que él mismo pedaleaba una y otra vez alrededor del lago, mientras detrás de él una sombra humana lo seguía en silencio, susurrando sin descanso: «Búscalo por mí. Quiero volver a casa». Más tarde supo que, según Don Robin, el guardia más viejo del parque, aquella historia era real. Don Robin contó que, años atrás, había un anciano que vendía billetes de lotería y solía recorrer en bicicleta los alrededores del lago. Una noche de lluvia, unos ladrones lo asaltaron, le robaron todo y lo empujaron al agua. Cuando encontraron su cuerpo, la bicicleta seguía en la orilla, pero él ya se había ido. Desde entonces, muchas noches se ve su figura pedaleando en silencio, buscando el último manojo de billetes de lotería y el camino de regreso a casa. Pero ese camino, nunca llega a ninguna parte. Don Robin también advirtió que, si alguien pasa por allí y siente compasión, no debe reírse ni hablar en voz alta, porque el viejo podría arrastrarlo hacia el extravío y entonces tal vez ya no encuentre el camino de vuelta. Dicen que, si alguien tiene buen corazón y ve su sombra pedaleando, debe detenerse un momento y rezar en voz baja. Si todavía le queda algo pendiente, que su alma pueda encontrar pronto el descanso. ¿Quién sabe? Tal vez, algún día, ese espíritu consiga por fin hallar el camino a casa. Una vida se apagó, pero quedó atada a una deuda del mundo, pedaleando sin descanso dentro de aquella oscuridad. Noche 5, la niña del pijama.
La historia de esta quinta noche no es una simple historia de fantasmas para asustar a la gente. Es una historia sobre la indiferencia. El dueño del puesto de bebidas contó que Mateo, el repartidor nocturno del que ya hablé en la noche anterior, fue también quien se encontró con eso. Aquella noche, el turno de reparto de Mateo terminó a las 2 de la madrugada, justo cuando todo el barrio alrededor del Parque de los Lirios estaba sumido en un silencio que ponía los nervios de punta. Él se había sentado a descansar en un banco de piedra junto a un macizo de flores, cerca de la verja, cuando de pronto oyó unos pasitos pequeños sobre las baldosas. Eran pasos muy suaves, regulares, casi tímidos. Mateo levantó la cabeza y miró a su alrededor. Solo vio la luz amarillenta de las farolas cayendo sobre las copas de los árboles. El césped se extendía oscuro y profundo, sin una sola silueta humana. Entonces, una vocecita infantil sonó justo junto a su oído. «Señor, ¿puede indicarme cómo volver a casa? Me he perdido de mi mamá». Mateo se volvió de golpe. A unos metros de él había una niña de unos 8 años, vestida con un pijama blanco estampado con conejitos rosas, ya gastado por el uso. Iba descalza, con los pies manchados de polvo y tierra. Sus ojos brillaban en la oscuridad con una desesperación tan profunda que encogía el corazón. Él le preguntó: «¿Dónde está tu casa? ¿Por qué andas sola a estas horas?». La niña solo bajó la cabeza, moviendo los pies sobre las baldosas. «Ya no me acuerdo. Solo recuerdo que mi mamá solía traerme a jugar a este parque. Ese día tenía mucho sueño y me quedé dormida en un banco. Cuando desperté, mamá ya no estaba. La busqué mucho, caminé y caminé, pero nunca encontré el camino de vuelta». La voz de la pequeña se quebró, y sus hombros empezaron a temblar. Mateo sintió una mezcla de compasión y miedo. Estaba a punto de sacar el teléfono para llamar a la policía cuando la niña se desvaneció frente a sus ojos, igual que una niebla nocturna. Solo quedaron 2 pequeñas huellas polvorientas, orientadas hacia la salida del parque, que poco a poco también fueron desapareciendo sobre las baldosas húmedas de rocío. Después de aquella noche, Mateo le contó lo ocurrido a Beatriz, la dueña del puesto de bebidas junto a la entrada del parque. Al escucharlo, Beatriz guardó silencio durante un buen rato antes de decir: «Cuando yo acababa de llegar aquí para vender, todas las noches se hablaba de esa niña, Lucía. Algunos decían que era el fantasma de una pequeña que se había perdido. Otros decían que era hija de una vendedora ambulante con problemas mentales. Su madre la dejó dormida en el parque y, cuando volvió por la mañana, la niña ya no estaba. La buscaron durante toda una semana sin encontrarla, y después la madre perdió la razón. Todos los que se cruzan con la niña la oyen preguntar cómo volver a casa. Pero ¿quién le responde? Esa misma noche sueña que también se ha perdido, caminando sin fin dentro de este parque, sin encontrar jamás la salida». Beatriz continuó contando que una vez hubo una persona de buen corazón que intentó seguir a la niña para llevarla a la comisaría. Pero caminó y caminó en círculos, hasta perderse dentro del propio parque. A la mañana siguiente, la encontraron todavía allí, de pie, con las manos y los pies helados, balbuceando el nombre de sus familiares. Por eso dicen que quienes alguna vez se han perdido, o quienes alguna vez han sido indiferentes y han dejado llorando a un niño en el parque durante la noche, son más propensos a encontrarse con la pequeña Lucía. Ella es como un recordatorio del karma, del precio que se paga por la indiferencia de los adultos hacia los niños. Desde entonces, Mateo nunca volvió a acercarse a aquel banco de piedra. Cada vez que pasa en su moto por allí a altas horas de la noche, si escucha unos pasitos pequeños o la voz de una niña diciendo: «Señor», se queda en silencio, junta las manos, reza para que el alma de la pequeña encuentre pronto descanso y acelera sin mirar atrás. Este parque no perdona a nadie, y menos aún a los curiosos que quieren hacerse los héroes intentando encontrar el camino de regreso para almas que ya se perdieron para siempre. Noche 6, el banquete de Año Nuevo. La noche de fin de año en el Parque de los Lirios siempre tiene un aire completamente distinto. Mientras la ciudad, allá afuera, resplandece con fuegos artificiales,
Aquí dentro todo se cubre de niebla y humedad, con un frío tan hondo que uno siente como si estuviera de pie en medio de un cementerio. Aquel año, había un joven llamado Alejandro. Era la primera vez que vivía por su cuenta, había alquilado una habitación cerca de allí y decidió pasar solo la Nochevieja en Madrid. La noche del 31, las calles estaban desiertas y el ambiente le resultaba tristísimo, así que Alejandro entró en el parque para ver los fuegos artificiales desde lejos. Escogió un trozo de césped cerca de la zona de barbacoas, donde durante el día la gente solía reunirse para comer, beber y reír a carcajadas. Pero a esa hora, las mesas de piedra estaban heladas, había latas de cerveza vacías tiradas por el suelo y no quedaba ni un alma a la vista. Sin embargo, no habían pasado ni 10 minutos cuando Alejandro empezó a oír un sonido extraño. Era el golpeteo seco de unos palillos chocando contra cuencos, clac, clac, de forma regular, como si alguien estuviera celebrando un banquete justo en la mesa de al lado. Al principio pensó que serían algunos vagabundos reunidos allí, pero al mirar hacia ese rincón solo vio varias mesas de piedra cubiertas de hojas secas, brillando bajo la luz amarillenta de las farolas. El sonido seguía escuchándose, a veces lento, a veces más rápido, mezclado con murmullos lejanos, risas apagadas, tragos largos de licor y, de vez en cuando, incluso con el olor penetrante de carne asada quemándose y el hedor agrio de cerveza vieja. Lleno de curiosidad, Alejandro se levantó y se acercó a la mesa contigua. Era la mesa de piedra más grande de toda la zona. ¿Y sabes qué fue lo que vio? 4 o 5 figuras estaban sentadas alrededor de la mesa, todas con la cabeza gacha, sosteniendo palillos con los que llevaban comida a la boca. Pero lo extraño era que, aunque sus movimientos se veían claramente, él no oía voces humanas, solo el sonido de la masticación, húmeda y repugnante, el sorber de las bebidas y el incesante traqueteo de cuencos y palillos. Cuando miró con más atención, un escalofrío le recorrió el cuerpo, porque cuanto más las observaba, más borrosas y fantasmales se volvían aquellas personas. Bajo la luz de las farolas no lograba distinguirles el rostro, solo veía unas manos blancuzcas, unas uñas larguísimas y una frialdad insoportable emanando de ellas. De repente, un anciano de cabello blanco, con una camisa salpicada de sangre, alzó la cabeza. Tenía los ojos inyectados en rojo, y en la comisura de los labios aún colgaba un trozo de carne medio masticado, mientras un hilo de sangre le resbalaba por la boca. Entonces habló con una voz ronca y espesa. Ven a comer con nosotros, esta Nochevieja todavía queda sitio en esta mesa. Alejandro quedó paralizado por el terror. Sentía las piernas clavadas al suelo, como si algo invisible lo sujetara. Poco a poco, las figuras alrededor de la mesa se hicieron más nítidas, una mujer flaquísima, vestida con una túnica antigua y gastada, sostenía un cuenco de sopa en el que flotaban varios huevitos de codorniz, un niño con la cara manchada de suciedad abrazaba un tazón de arroz frío, con los ojos brillantes de desesperación. Sus manos se extendieron, cogieron comida y, enseguida, lo agarraron a él por la muñeca, tirando de su brazo para acercarlo violentamente a la mesa. Come, come con nosotros. Susurraban aquellas palabras inconexas, una y otra vez. Alejandro reunió todas las fuerzas que le quedaban y gritó con desesperación. No tengo hambre. Ya no quiero comer. De pronto, todos los sonidos se apagaron. El aire se volvió helado. Alejandro abrió los ojos y todo había desaparecido. Frente a él no había más que la mesa de piedra vacía, algunas latas de cerveza desparramadas y varios cuencos de porcelana agrietados y rotos. Sobre la superficie de la mesa destacaba una huella de mano, roja como la sangre, marcada sobre la piedra. Alejandro echó a correr sin mirar atrás. Incluso cuando llegó a casa, seguía oliendo la carne quemada y oyendo el eco de los cuencos y los palillos resonando dentro de su cabeza. El dueño del puesto de bebidas decía, no fue solo ese muchacho. En esta zona, muchas personas han visto lo mismo en la noche de fin de año. Son las almas en pena de quienes murieron de hambre, de frío o en accidentes ocurridos durante las borracheras.
Cada víspera de Año Nuevo regresan, se sientan alrededor de su antigua mesa y esperan que alguien los recuerde, que alguien les ofrezca un cuenco de arroz nuevo. Eso es lo que cuenta la gente. Así que, si alguna vez pasas por el parque en la última noche del año y ves sombras inclinadas alrededor de una mesa, recuerda esto: hay comidas que nunca llegaron a ser completas, y hay almas que permanecen hambrientas y heladas para siempre, deseando solamente que alguien las recuerde, aunque sea una sola vez. Noche 7, el árbol de jazmín. El dueño del puesto comenzó a contar lentamente. En este parque de los lirios hay un árbol de jazmín blanco que tiene más de 30 años. Durante el día, el árbol luce verde y frondoso, con una copa amplia que da sombra a los niños mientras juegan. Pero cuando cae la noche, sobre todo en las noches sin luna, ese árbol parece transformarse en una entidad completamente distinta. Mateo, el repartidor del que ya te hablé, después de aquella noche en que se encontró con la pequeña Lucía junto al seto de hibiscos, todavía no había aprendido la lección. Una noche de lluvia intensa, a finales de año, mientras hacía su ronda nocturna, vio que la base del árbol de jazmín resplandecía con una luz blanca y extraña. Al acercarse, el corazón casi se le detuvo. El árbol estaba cubierto de flores blancas, tan densas que parecía como si alguien hubiera arrojado polvo blanco sobre cada una de sus ramas. Pero su aroma, no era una fragancia suave ni agradable. Era un olor dulzón hasta resultar sofocante, mezclado con el hedor turbio y metálico del agua estancada. De repente, se oyó a lo lejos el movimiento del agua, acompañado por el llanto ahogado de una mujer. ¿Por qué nadie me busca? ¿Por qué nadie me recuerda? Desde el pequeño lago, una figura blanca empezó a deslizarse lentamente hacia él. Era una mujer joven, con el cabello largo cayéndole sobre los hombros, el rostro pálido y verdoso, y los ojos hinchados de tanto llorar. En sus brazos apretaba contra el pecho a una niña pequeña, o, para ser más exactos, una forma borrosa y débil que aparecía y desaparecía por momentos. La mujer se sentó en el suelo, junto al tronco del jazmín, acomodó a la niña contra su regazo y comenzó a cantarle una nana en voz baja, mientras sus lágrimas caían una tras otra sobre los frágiles pétalos blancos. Mateo se quedó inmóvil. Los ojos de la madre y la hija se clavaron en él, dos pozos negros, hondos y sin fondo. Entonces, la niña habló de pronto. Señor, váyase, ya casi amanece. A la mañana siguiente, al preguntarle a Beatriz, la dueña del puesto de bebidas, ella suspiró y le contó una historia triste. Tiempo atrás, en ese mismo parque, había una mujer llamada Isabella que trabajaba como empleada y vivía a la deriva con su pequeña hija, después de que su marido la abandonara y desapareciera para siempre. Isabella solía ir al lago a lavar la ropa y luego se sentaba a llorar en silencio bajo aquel árbol de jazmín. Una noche de lluvia torrencial, madre e hija no tuvieron ningún techo bajo el que refugiarse y fueron alcanzadas por un rayo. A la mañana siguiente, encontraron sus cuerpos abrazados con fuerza, con el cabello y los vestidos cubiertos de pétalos de jazmín caídos. La gente de los alrededores, conmovida por su desgracia, colocó una lápida simbólica bajo el árbol para consolar sus almas. Desde entonces, cada noche sin luna, el jazmín florece de blanco como una señal. Beatriz también advirtió. Aquí todos respetan esa regla. Nadie se atreve a arrancar flores de jazmín blanco por la noche. Hubo una vez un forastero que pisó sin querer los pétalos caídos y, al volver a casa, cayó enfermo con fiebre. En medio del delirio veía a una mujer de cabello largo de pie frente a su ventana, vigilando cada una de sus respiraciones. Algunos incluso han visto aparecer a la madre y a la hija para reclamar las flores arrancadas, mientras el llanto de la niña resuena sin descanso dentro de la habitación. Eso es lo que cuenta la gente. Ya sea entre los vivos o entre los muertos, el dolor de haber sido abandonado siempre deja una huella. Esas flores blancas de jazmín, en realidad, son la encarnación de unas lágrimas que jamás han terminado de secarse. Si alguna vez pasas junto a esa zona de juegos y percibes en el viento frío un aroma de jazmín extrañamente dulce,
lo mejor será que reces en silencio para que esas dos almas encuentren pronto descanso y te alejes deprisa. No cometas la necedad de arrancar una rama para llevártela a casa, porque su resentimiento podría seguir tus pasos hasta meterse dentro de tus sueños. Noche 8. Los gatos de la sombra. La manada de gatos negros que vigila el viejo Banyan. Justo en medio del parque de los lirios, apartado de los parterres de flores coloridas, hay un viejo Banyan que extiende su sombra inmensa y cubre por completo un rincón del sendero. Durante el día, es el lugar donde los ancianos juegan al ajedrez y los niños se esconden mientras juegan. Pero cuando cae la noche, ese árbol queda ligado a rumores espeluznantes, sobre todo a la historia de una manada de gatos negros que guarda en silencio algo enterrado bajo sus raíces. Don Telmo, el barrendero que lleva décadas limpiando este lugar, cuenta que entre las 2 y las 3 de la madrugada nadie debería pasar por allí. Dice que no es por el viento, sino por una docena de gatos completamente negros, sentados inmóviles como estatuas, con los ojos encendidos, mirando fijamente un punto del suelo al pie del árbol. No corren, no maullan, no se mueven. Solo miran. Una vez, Mateo, ese repartidor del que te he hablado, llevado por la curiosidad, decidió atajar a propósito por allí pasadas las 2 de la mañana. Esa noche acababa de llover y el pavimento estaba limpio, reluciente. Cuando se acercó al Banyan, se quedó clavado en el sitio. Había casi 20 gatos negros, con los ojos verdes brillando como fuegos fatuos, sentados en un círculo perfecto, en un silencio absoluto. En medio de ese círculo había 3 varillas de incienso consumiéndose, clavadas de forma torcida en la tierra, y varios montículos de tierra fresca, como si alguien hubiera escarbado allí hacía muy poco. A Mateo se le heló la espalda y el corazón empezó a golpearle con fuerza en el pecho. De pronto, el gato más grande de todos, con una mirada afilada y fría, giró la cabeza y lo miró directamente. El aire pareció espesarse. El viento silbando entre las hojas del Banyan sonaba como un gemido humano. Mateo sintió tanto miedo que las piernas se le quedaron pegadas al suelo. Solo mucho después, reuniendo todo su valor, consiguió retroceder paso a paso y escapar de allí. Cuando se volvió para mirar una vez más, la manada había desaparecido. Solo quedaban las 3 varillas de incienso clavadas en diagonal y un viejo peine oxidado tirado sobre una raíz que sobresalía de la tierra. Don Daniel, el vendedor de lotería de toda la vida, asegura que en tiempos pasados aquella zona fue un pequeño camposanto, donde enterraban a los desdichados de la época de los disturbios, gente sin familia y sin nadie que les encendiera siquiera una varilla de incienso. Esos gatos negros, según dicen, son los guardianes. Corre el rumor de que quien se atreva a molestarlos, pise su sombra o intente sacarles fotos o grabarlos, vuelve a casa poseído por un espíritu, delirando, con la espalda llena de arañazos como si una bestia salvaje lo hubiera desgarrado. El propio Don Telmo, el barrendero, cuenta que una vez pisó sin querer la sombra de uno de esos gatos. Esa noche soñó que la manada lo rodeaba y lo desgarraba con sus garras. Cuando despertó, tenía la ropa manchada y la nuca hinchada, como si alguien le hubiera clavado un zarpazo brutal. Eso es lo que cuenta la gente, que ciertas almas en pena quedan bajo la custodia de los gatos, y solo cuando llega su hora y su destino se cumplen pueden encontrar el descanso. Si alguna noche pasas por allí y ves al pie del Banyan a una manada de gatos negros sentados en silencio, lo mejor es que tomes otro camino. No seas curioso. No pongas a prueba tu suerte. Porque a veces, lo que crees estar viendo no es la sombra de un animal, sino el espíritu de quienes han sido olvidados en esta ciudad durante tantos años. Oye, no me mires así. Ya te lo dije, en este parque de los lirios, cuanto más profunda se vuelve la noche, más fácil es encontrarse con aquello que de día la gente se empeña en olvidar. Y la 10ª noche, ya no será una historia de viejas ni de borrachos. Será la historia de un niño al que ni siquiera la muerte pudo separar de su anhelo de volver a sentir el abrazo de su madre. Noche 9, el asiento del niño sin brazos.
En medio del Parque de los Lirios, justo al lado del aparcamiento, hay un banco de piedra algo viejo, con una pequeña esquina rota en el asiento. Durante el día no parece tener nada especial, pero entrada la noche, ese banco siempre está helado, incluso después de un mediodía de sol intenso. Y si tienes suficiente paciencia, o suficiente mala suerte, podrás oír un golpeteo regular, toc, 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 toc. No es el sonido de una piedra golpeando contra otra, sino el de alguien dando pequeños golpes con el codo sobre el borde del banco. El dueño del puesto de bebidas contó que Alejandro, ese repartidor del que te hablé en la sexta noche, también fue una de las víctimas de aquel banco. Esa noche, el muchacho terminó tarde sus entregas y llovía a cántaros. Alrededor de la 1 de la madrugada, cuando la lluvia por fin cesó, entró en el parque para sentarse un rato y aliviar la sensación de encierro de su habitación alquilada, tan estrecha y sofocante. Sin sospechar nada, eligió precisamente ese banco de piedra. Mientras estaba sentado mirando el teléfono, de pronto oyó un sonido muy leve al otro extremo del banco, toc, 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 toc. Se inclinó para recoger unas piedrecitas, pensando que alguien las habría tirado allí, pero entonces se quedó helado al darse cuenta de que, en el otro extremo del asiento, había un niño de unos 7 u 8 años. Llevaba una camiseta descolorida, tenía el rostro pálido y unos ojos llenos de una tristeza insondable. Pero lo más espantoso, ¿sabes qué era? Sus dos brazos, terminaban de golpe a la altura de los hombros. No tenían ni una sola mano con la que aferrarse a la vida. El niño no miraba a Alejandro. Solo apoyaba la cabeza contra el respaldo del banco, con los ojos fijos en la copa del viejo tamarindo, empapada por la lluvia. Luego se volvió hacia él, y sus ojos, tristes como dos pozos profundos, se clavaron en el repartidor. Con una voz apenas audible, susurró: «Señor, ha visto a mi mamá, llevo mucho tiempo esperándola». Alejandro se quedó petrificado. Empezó a temblar sin control y salió corriendo hacia su casa sin mirar atrás. A la mañana siguiente, Beatriz, la dueña del puesto de bebidas, suspiró y le contó la historia. Antes, aquí vivían una madre y su hijo recogiendo chatarra bajo ese tamarindo. El niño había nacido sin brazos. Una tarde de lluvia fuerte, su madre lo dejó sentado en ese banco para que la esperara mientras iba a recoger cosas por los alrededores. Pero nadie imaginó que el agua subiría tan deprisa. El pequeño resbaló y cayó. No tenía brazos para agarrarse a nada, y se hundió en un charco profundo. Cuando lo encontraron, ya estaba rígido de frío. Sus ojos seguían mirando hacia la entrada, como si aún esperara que su madre volviera a buscarlo. La gente de los alrededores sintió tanta lástima que durante un tiempo colocaron allí un pequeño altar, pero más tarde lo retiraron durante unas obras de limpieza. Desde entonces, cada noche de lluvia, cualquiera que se sienta en ese banco escucha piedrecitas rodando y el llanto de un niño. Algunos incluso han visto la silueta de un pequeño sin brazos, sentado con la espalda apoyada en el banco, mirando al cielo, esperando a una madre que nunca regresa. El dueño del puesto advirtió: «Si por casualidad ves a ese niño sin brazos sentado allí, no salgas corriendo. Da pena. Reza para que su alma pueda descansar, o déjale una piedrecita, un paquete de galletas sobre el banco, para que su espíritu encuentre algo de consuelo. Pero no seas tonto y no intentes ponerlo a prueba». Dicen que quien ve su sombra y aún así se burla de él o lo provoca, al volver a casa sufre parálisis del sueño, delira durante la noche y al despertar encuentra en la nuca un moretón oscuro, como si alguien lo hubiera agarrado con fuerza. Noche 10, el carro maldito. Los vendedores ambulantes de los alrededores del Parque de los Lirios están acostumbrados al sonido de las ruedas de los carritos, al ruido de los cuchillos cortando pan mezclado con el viento de la madrugada, al tintineo de las latas de cerveza chocando entre sí sobre el césped. Pero hay un sonido que nadie quiere escuchar a las 2 de la mañana,
el de unas ruedas viejas y oxidadas avanzando lentamente sobre las baldosas, sin que haya absolutamente nadie empujándolas. Esta historia la contó el dueño del puesto de bebidas, y la había escuchado de Alejandro, aquel vendedor ambulante de pan del que te hablé la noche anterior. Una madrugada de lluvia torrencial, alrededor de las 3, Alejandro terminó de recoger su puesto muy tarde y tomó el sendero estrecho junto a la verja noroeste del parque. Iba empujando su carrito cuando, de pronto, oyó detrás de él un chirrido, ñic, ñaak, ñic, ñaak. Pensó que sería algún compañero volviendo tarde, así que se dio la vuelta para saludar. Pero no, allí no había nadie. Solo un viejo carrito de venta ambulante, destrozado y cubierto de polvo, que avanzaba despacio por el sendero por sí solo. Una de las ruedas traseras se tambaleaba y oscilaba como si estuviera a punto de desprenderse. Alejandro se quedó paralizado, con el corazón golpeándole el pecho. Bajo la luz amarillenta de las farolas, distinguió vagamente detrás del carrito la sombra de un anciano encorvado, vestido con un impermeable de plástico ya roto y hecho jirones. Los brazos del viejo colgaban inertes a los lados, sus pies no tocaban el suelo y su rostro miraba hacia el césped. Murmuraba algo, como si estuviera cantando una nana, con los ojos abiertos de par en par, vacíos, clavados en la nada. Un olor a pan quemado, mezclado con humedad, moho y grasa rancia, golpeó directamente la nariz de Alejandro. Él temblaba, inmóvil como una estatua. De pronto, el anciano giró el cuerpo y lo miró de frente, con unos ojos perdidos que parecían suplicar. «Dame una barra de pan, dame una, por favor». Aquella voz era diminuta, lejana, como si viniera desde el fondo de un pozo profundo. Alejandro, temblando, abrió su carrito, sacó una barra de pan y la dejó sobre la parte delantera del carrito del anciano. En cuanto la colocó allí, la sombra del viejo se desvaneció como humo. El carrito también quedó inmóvil para siempre bajo un árbol, como si jamás se hubiera movido. A la mañana siguiente, Alejandro le contó lo ocurrido a Manuel, el hombre que vendía café en la entrada del parque. Manuel suspiró, con los ojos llenos de tristeza. Hace años había un anciano que vendía pan aquí. Su mujer y sus hijos lo habían abandonado, y él sobrevivía gracias a ese carrito. Una noche fría y lluviosa, no logró vender nada. Se sentó encogido junto al carro y murió sin que nadie se diera cuenta. Por la mañana lo encontraron allí, abrazado todavía a una bolsa de pan que no había podido vender. Daba muchísima pena verlo. Desde entonces, muchas noches se oye el chirrido del carrito avanzando por el parque. Los vendedores de la zona lo saben bien, así que, cada vez que terminan la jornada y les sobra una buena barra de pan, la dejan sobre el césped, juntan las manos y rezan para que el anciano pueda encontrar descanso. Una vez, un grupo de jóvenes se burló de la historia y empujó aquel carrito oxidado por diversión. Al volver a casa, todos cayeron enfermos con una fiebre interminable. Cada noche soñaban que estaban encerrados dentro del carrito, rodeados solo de oscuridad, mientras el sonido de un cuchillo cortando pan resonaba sin parar. Tac, 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 tac. En medio de esta ciudad bulliciosa, ¿cuántas vidas quedan atadas a viejos carritos de venta ambulante? Pero cuando las ruedas dejan de girar, a veces el alma sigue vagando, aferrada a ese balanceo nocturno. Si algún día vas por la calle y ves un carrito avanzando solo, sin nadie que lo empuje, sigue caminando en silencio y no mires atrás. Noche 11, el corredor del tiempo inverso. Este parque, todas las mañanas alrededor de las 5, se llena de gente haciendo ejercicio. Pero los corredores de toda la vida conocen bien la figura de un anciano vestido con un viejo chándal de 3 rayas amarillas, que siempre corre en sentido contrario al de todos los demás. Nadie sabe de dónde aparece, y tampoco nadie ha visto jamás cómo se marcha. Don Tomás, un hombre que suele salir a correr conmigo, cuenta que ocurre todas las mañanas. Hacia las 5, siempre se ve a ese anciano. Con la cabeza baja y los pasos constantes, corre en silencio contra la corriente de la gente.
La ropa que lleva está vieja, desgastada y rasgada, sus zapatillas de lona tienen los talones completamente gastados, y su rostro es pálido, con una mirada perdida, como si estuviera corriendo dentro de otro mundo. Una mañana decidí seguirlo. Cuanto más intentaba alcanzarlo, más despacio parecía correr él, aunque su ritmo seguía siendo siempre el mismo, regular, inalterable. Tomé un atajo, rodeé el sendero y me coloqué al principio del camino para interceptarlo y hablarle. Señor, ¿por qué no corre en la misma dirección que los demás? El anciano no se volvió. Solo soltó un suspiro, y su voz sonó amarga, ahogada. Corro, para volver a casa. Ya casi está anocheciendo. Piénsalo bien. Eran las 5 de la mañana, el cielo empezaba a aclararse, y aún así él decía que ya casi estaba anocheciendo. Después de decir aquello, dobló por una curva entre dos filas de árboles y desapareció por completo. Corrí tras él, pero detrás de aquellos árboles solo había un campo de césped vacío. No había salida, ni pasadizo, ni ningún rincón donde pudiera haberse escondido. Más tarde, algunos ancianos del grupo de ejercicio me contaron la historia. Antes, en este barrio, vivía un hombre llamado Ricardo. Ya estaba jubilado, pero mantenía la costumbre de correr cada mañana alrededor del parque. Siempre corría en sentido contrario al de los demás. Decía que así pensaba mejor, que así podía conversar con el pasado. Un año, don Ricardo murió de forma repentina por un ataque al corazón justo mientras corría al amanecer. A su funeral casi no fue nadie. Sus hijos vivían lejos y no llegaron a tiempo. Desde entonces, cada mañana el grupo de ejercicio ve aquella silueta solitaria corriendo en silencio. La gente de aquí dice que quien se cruza con él todas las mañanas puede pasar ese año enfermo o sufrir alguna desgracia. Y quienes llevan una tristeza dentro del pecho, al ver al anciano correr contra la corriente, se sienten todavía más solos, más vacíos, como si ellos también estuvieran corriendo sin llegar jamás a ninguna meta. Algunos dicen que eso es el karma de la soledad, vivir toda una vida sin saber abrir el corazón, y al morir seguir dando vueltas alrededor de las mismas costumbres de siempre, sin nadie que lo despida, sin nadie que pronuncie su nombre. Ahora, cada vez que salgo a correr, elijo ir en la misma dirección que todos los demás. Y si por casualidad veo la figura del anciano del chándal de 3 rayas corriendo en sentido contrario, solo junto las manos y rezo en silencio. Si eres un alma del otro mundo, que encuentres pronto descanso. No sigas atado a esos círculos solitarios. Hay quienes dicen que los fantasmas son lo más aterrador. Pero yo creo que la indiferencia de los vivos es lo que más dolor causa a las almas de los muertos. Ellos vagan, deambulan, se aferran a viejas costumbres, a columpios, a setos de hibiscos, a farolas amarillentas, solo con la esperanza de que alguien los recuerde alguna vez, de sentir una mano cálida sujetando la suya, o simplemente de recibir una oración que les ayude a encontrar el camino de vuelta. Este parque es un ciclo. La gente llega, la gente se marcha, y luego algunos se quedan para siempre bajo las copas de los árboles viejos. Si mañana, o cualquier otro día, pasas por casualidad cerca del Parque de los Lirios al caer la noche, y escuchas el chirrido de un columpio, ñic, ñaak, o los pasos apresurados de un anciano corriendo, te ruego que juntes las manos y reces una palabra de paz por ellos. No te burles, no seas curioso y, sobre todo, nunca seas indiferente. Porque a veces, su existencia dentro de nuestro mundo solo sirve para recordarnos una cosa, que la vida humana, al final, no es más que una mota de polvo en medio de esta ciudad inmensa, y que todos llevamos una soledad que nadie debería tener que soportar a solas.